Importante, amén, poder tomar un tiempo de adoración al Señor. Yo tengo mi Biblia abierta, vamos a buscar un par de pasajes en la Biblia. Vamos a leer solamente 3 pasajes, 3 versículos, pero están en distintos lugares y después vamos a estar detallando, amén, sobre esta palabra. El libro de Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 15, amén. Primera de Samuel 20, 15, si usted quiere buscarlo por ahí. Libro de Primera de Samuel, en el Antiguo Testamento, capítulo 20, versículo 15. Un solo versículo, y luego vamos a ir un poquito más para adelante. Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 15. Amén, sí. Lo encontramos, lo leemos, dice, hablando Jonathan, dice, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Vamos un poquito más adelante. Libro de Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4, amén. Segunda de Samuel 4, 4. Después te puede leer los pasajes enteros en su casa. Es una preciosa historia en la Biblia, amén, las historias de David. Cuando yo comencé a leer la Biblia, la primera historia que me interesó siendo niño fue la historia de David. Fue la primera historia bíblica que yo leí. Libro de Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4, ¿lo tiene, amén? Un solo versículo. Y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Israel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Y vamos un par de hojitas más adelante, el libro de Segunda de Samuel, capítulo 9. El primer versículo del capítulo 9. Amén. Primer versículo del capítulo 9. De Segunda de Samuel. Después te lee la historia completa, pero para tener un pantallazo en esta noche. Dice, capítulo 9, versículo 1, y dijo a David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Amén, hasta ahí la palabra. Comienza el libro de Segunda de Samuel, capítulo 9. En el capítulo 9 comienza el primer versículo, una pregunta del rey David, donde él habla, ¿no es cierto?, y dice, ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda proclamar la misericordia? Y es una pregunta que traspasa los tiempos, es una pregunta profética de parte de David y que llega hasta nuestros días también con una bendición para cada uno de nosotros. ¿Podemos decir amén? Entonces, hay situaciones a veces que nos tocan vivir, hay momentos, hay circunstancias que a veces no sabemos cómo Dios va a obrar a nuestro favor, pero sí tenemos que estar por seguro que si Dios ha prometido obrar a nuestro favor, Dios lo va a hacer, amén. Y a veces va a haber cosas que se van a levantar en contra, o personas, o situaciones, o gente rebelde, dura, por ahí con muchas cosas que a veces como parece que nunca se va a ablandar, pero dice la palabra del Señor que a su tiempo, como hoy venía la palabra, segaremos si no desmayamos, amén. Entonces a veces va a haber situaciones. David tenía que enfrentar ciertas situaciones y Dios le había dado una palabra tremenda. Dios le había proclamado rey, Dios lo había ungido, Dios lo había llamado, lo sacó de detrás de las ovejas de su padre y lo ungió por rey de Israel. Ahora, en mucho tiempo, cuando él siendo ungido, dice que el verdadero rey, el que ejecutaba como rey era Saúl, dice que era un hombre obstinado y duro que lo perseguía para matarlo. Y parecía que por un tiempo el enemigo se levantaba y parecía que por ese tiempo lo perseguían a David y que David corría de un lado para otro, pero era un tiempo y un proceso que David tenía que pasar, pero la palabra de Dios indefectiblemente se iba a cumplir. ¿Podemos decir amén? Amén, gracias al Señor. ¿Sabe qué? Dice la vez pasada, yo leí hace un tiempo un chiste que había leído de unos niñitos. Dice que había una maestra que llega al colegio y llega a su aula, y era esa maestra que tiene las aulas pequeñas de 6 añitos, 7 añitos, los chicos más pequeñitos, y llega la maestra y ve así en el pizarrón escrito, la maestra es una gorda, dice con tizas grandes, ¿no es cierto? Firma el enmascarado. ¡Ah! Y la maestra roja, un enojo, 10 colores cruzaron por la cara de la maestra. Un enojo terrible
escribió esto. Y los chiquitos miraban, pero miren, hoy estoy buena, dice, vamos a hacer una cosa. Vamos a perdonar a esa persona que hizo eso. Vamos a cerrar todos nuestros ojitos. Ustedes cierran sus ojitos, yo cierro mi ojito. La persona que escribió esto, el niñito que escribió eso, va a salir de su banco, nadie va a mirar. Va a venir el pizarrón, va a borrar todo eso que escribió, se va a ir a su banco y se va a sentar tranquilamente sin ningún problema. Y vamos a dar, dice, un estudio, una clase normal. Entonces, bueno, todos cierran su ojito. Y la maestra también cierra su ojito. Se escucha un banco que se mueve para hacia atrás, los pasitos, tic, 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 cruza al frente a alguien, el ruido del pizarrón, vuelve, tic, 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 y se sienta en la silla. Abren todos los ojos, miran al pizarrón, la maestra, además de ser gorda, es fea, firma el enmascarado, que no se rinde, dice. ¿Sabe qué? Era rebelde, me gustaba, me entendiste, porque sabe que a veces estaba rebelde el niñito, pero cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, sabe que la Biblia habla de que Saúl fue un hombre rebelde, fue un hombre duro. Dice que como el pecado de adivinación es la rebeldía, como el pecado de idolatría es la obstinación. Y era tan obstinado y tan duro Saúl que destruyó su hogar, destruyó su casa, destruyó su familia. Y dice la Biblia que Dios le había quitado el reino. Dios dijo que él ya no iba a ser más rey. Entonces Dios quería prepararse un hombre conforme a su corazón. Y busca un día y encuentra un jovencito, porque no importa donde nosotros estamos, Dios ve nuestro corazón. Amén. Y aunque nadie te mire, Dios sí te está mirando. Y dice que ahí cuando nadie le prestaba atención a David, un día viene el profeta Samuel, lo unge y lo proclama rey. Y David sale de ahí y sigue cuidando las ovejitas. Pasa mucho tiempo, muchos procesos, pero luego a David todo el mundo lo quería. Y este rey malo que era Saúl se levanta en contra de David para perseguirlo, para matarlo. Lo buscaba para matarlo. Varias veces intentó matarlo, pero como Dios estaba con David, todo el tiempo Dios lo cuidó. Todo el tiempo Dios lo protegió. Se escondía en cuevas, en cavernas, en lugares. Huyó de su casa, huyó de su lugar. Durante 13 años persiguió Saúl a David. Parecía que el impío reinaba, parecía que el impío gobernaba. La unción estaba sobre David, pero el que gobernaba era Saúl. La palabra era para David, pero el que se sentaba en el trono era Saúl. El llamado era para David, pero aquel que hacía esa obra mala era Saúl. Yo decía, ¿cuántas veces David se habrá preguntado, Señor, y la palabra que me diste, y lo que me has dicho, y lo que me has hablado, y aquello que vos proclamaste sobre mi vida? Cuando andaba huyendo, no un día, no dos, sino 13 años, persiguió Saúl a David por cuevas y por cavernas, buscándolo para matarlo. Y varias veces se escapó apenas. Pero dice la palabra del Señor que en un momento Dios cumplió su palabra. Porque no importa lo que pase, Dios va a cumplir su palabra. Y aunque a veces, por eso a veces va a venir y vos vas a pensar, pero ¿cómo, Señor, si vos me diste la palabra fue de verdad? Y a veces Dios, para confirmar y para hablarte a vos, a veces Dios va a hablar de un hermano que está hablando de acá arriba, o va a traer hermanos de distintos kilómetros, o gente que nunca viste en tu vida, o aún Dios va a traer a tus propios enemigos a decirte, aquellos que se levantan a la demostración te van a decir, vos sí, me levanto medio en contra tuya, pero yo reconozco que la unción de Dios está en tu vida. Yo reconozco que Dios te levantó. Yo reconozco que vos sos un siervo de Dios, porque va a confirmar la palabra. Porque mientras más piensa, a veces lo pensamos, sí, si el enemigo gobierna y el impío y se está levantando y a veces enemigo en contra de tu casa, o rebeldes que no quieren obedecer a la palabra de Dios, y parecía que era eso, pero no era eso, sino que Dios estaba cumpliendo un proceso en David. Hasta que el proceso en David terminara, Saúl todavía era útil, pero el día que se terminó un proceso en David, Saúl fue cortado. En un solo día, toda la familia de Saúl desapareció, fue raída de la faz de la tierra, nadie quedó en aquel lugar y Saúl perdió el reino. Y Dios se buscó un hombre como David, el cual reinó en Jerusalén, en Israel, y hasta el día de hoy el rey más glorioso, el rey más bendecido de la Biblia, el rey al que todos recuerdan, ¿saben cuál es? Aquel rey David, que algún día Dios levantará una nación como ese hombre que un día existió. Pero ¿sabe dónde fue forjado? En el proceso a veces del sufrimiento, en el proceso a veces de correr, en
en el proceso a veces de no entender lo que Dios está haciendo o por qué Dios permite ciertas cosas. Pero la Biblia dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Lo primero que te quiero decir es que la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida. ¿Podemos decir amén? La palabra de Dios se va a cumplir en tu vida. La palabra de Dios se va a cumplir en mi vida. Aunque no lo veas ahora, la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida. Pero tenés que mantenerte fiel, tenés que mantenerte firme. Dice la Biblia que David era un hombre íntegro de corazón. Saber que no quiero dejar de pasar esto, pero dice que en un momento dado le iba persiguiendo Saúl a David, porque lo persiguió durante 13 años escondiéndose. Dice que conocía todas las cuevas y todas las cavernas de los desiertos, David, escondiéndose de aquel Saúl perverso que con el ejército lo perseguía para matarlo. No había hecho nada David, no tenía un argumento Saúl para atacar a este joven muchacho que lo único que hacía era cubrirlo y cuidar al reino, y nunca se había levantado en contra de él. Dice la palabra del Señor que un día, estando en una cueva, ¿sabe lo que hace David? Dice que Saúl estaba durmiendo, sus guardias estaban a los costados y los guardias de Saúl quedan dormidos. David entra en la cueva, lo ve a Saúl ahí, el paje de armas de David le dice: ahí está, cortale la cabeza a tu enemigo, el que se levantó en contra tuya, ya, que se termine esto. ¿Sabe lo que hace David? Saca la espada de Saúl y con la propia espada de Saúl le corta un pedazo del traje de Saúl, lo guarda y se lo lleva y le dice: nunca yo tal haga que levante mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Sabe que lo perseguía para matarlo? ¿Sabe que el reino ya le había sido quitado? ¿Sabe que solo era proceso de un tiempo? Y dice la Biblia que cuando a lo lejos se va Saúl, David de lo lejos le dice: mirá Saúl, fíjate que le falta un pedazo a tu traje real, bien te han cuidado tus guardias. Yo no te quiero hacer daño, le dijo David. Desde ese día Saúl se fue y no lo persiguió más, pero durante 13 años lo había perseguido. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Sabes que yo no quería dejar pasar? Porque así también fui instruido yo en la iglesia. Hoy en día a mí me impacta la palabra de David y siempre me viene a la memoria cuando él está ahí delante de Saúl y el paje de armas le dice: matalo, ya está, que se termine. Lo tenía en sus manos, estaba dormido, los guardias estaban dormidos y él conocía las cuevas, ya lo tenía que eliminar, pero él dice: no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Hoy en día sabe que en las iglesias o los hermanos, yo veo a veces gente que habla de los siervos de Dios, habla de un siervo de Dios, habla de otro siervo de Dios, critica a uno, critica a otro. Yo no fui enseñado así. Yo siempre me cuido mucho antes de hablar de un siervo de Dios. Y hay que fijarnos bien si tenemos pruebas, si no tenemos pruebas. Todos dicen: sí, porque tal. Algunos dicen la lista de los apóstatas y tienen una lista de los siervos de Dios que vemos en la televisión, que yo no sé si hacen bien o si hacen mal. Pero yo le aconsejo a mi hermano: cuídese de levantar la mano contra el ungido de Jehová. Sea que esté cerca o sea que esté lejos. Y menos si no sabemos. Si no sabemos, más vale diga: yo no sé. Si yo sé, sí. Pero como yo no sé, no hablo. Esa manera es la manera que se manejaba David. Y David fue cubierto y fue un siervo de Dios, un hombre conforme a su corazón. No hable mal de los siervos de Dios. No diga si usted no sabe. No levante su mano. Mire, Saúl si quería podía levantar la mano, porque Saúl no era que había hecho un pecadito. Lo buscaba para matarlo. Era muerte lo que quería. Entonces, pero ni aún así, David dijo: cuando Dios lo quiera sacar, que Dios lo saque, pero yo no voy a levantar mi mano. ¿Podemos decir amén? Entonces dice la palabra del Señor que un día Dios cumplió su palabra. Porque la primera palabra que te quiero decir en esta noche es que Dios va a cumplir su palabra en tu vida. Dios va a cumplir la palabra en mi vida, Dios va a cumplir la palabra en esta iglesia. Amén. A veces hay luchas, hay cosas que no entendemos, pero que eso no te robe el gozo. Porque el diablo va a querer venir a robarte el gozo, enseguida te quita el gozo. ¿Sabes que estos días estuvimos averiguando también por sacar un crédito? Le comento porque estuvimos orando acá en la iglesia, para la iglesia y para averiguar los papeles y todo. Bueno, por ahora está un poquito frenado eso. Nosotros estuvimos averiguando, vamos a esperar un tipito más, pero si Dios quiere se va a hacer. Pero yo estoy gozoso en Dios. Amén, que nada nos va a quitar el gozo. Los otros días, estos días fuimos a Curuzú, fuimos en bendición, volvimos en bendición y me acuerdo que llegamos a Sauce y el Señor nos bendijo en todo el camino con Yori y se nos perdió el celular. Y llegamos a casa y yo le dije a Yori testigo, porque antes por ahí me hubiera puesto mal o triste o qué sé yo, y le dije a Yori: no, venimos contentos, nada nos va a quitar el gozo. Al otro día al rato apareció el celular y estábamos contentos con el Señor. Pero el enemigo te va a querer venir a quitar el gozo. Que no te quite el gozo una pequeña tribulación momentánea. Amén. Que va a producir, decía Pablo, en cada uno de nosotros un mayor peso de ¿qué? De gloria sobre tu vida. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos este pasaje, pero antes de que Dios cumpla la palabra, ocurre algo.
y es el primer pasaje que nosotros leímos, después te lo puedes leer completo. Dice la Biblia que todo el mundo amaba a David, aún la casa de Saúl. Y el príncipe Jonathan, el príncipe heredero, un héroe nacional, un hombre de guerra y de batalla, amigo de las batallas de David, se encuentra con David, y David antes de irse, antes de huir, antes de quedar desterrado, viene a despedirse delante de Jonathan, delante del príncipe. Como era el príncipe, 3 veces se inclinaba con su cabeza hasta tocar tierra, y luego se acercaba al príncipe para hablar con él. Cuando ocurre eso en el primer pasaje, Jonathan le dice, levántate David, no te preocupes. Le dice, te quiero decir algo. Y le agarra y le dice, David, te digo algo. Yo sé que el reino ha sido cortado de mi padre. Yo sé que el reino ha sido cortado de mi familia y ha sido entregado a ti. Dios va a eliminar a todos tus enemigos. Por eso te decía, hasta la gente que se levanta contra tuya te va a confirmar, aunque Jonathan no era enemigo, pero hasta la gente te va a decir, dice, hay otro pasaje en la Biblia donde dice que había un rey, que el profeta le da una palabra y dice que el rey se enoja, y el rey le extiende la mano y le dice, atrápenlo al profeta, y cuando extiende la mano, dice que la mano del rey se vuelve leprosa. Y sabe que el rey no es el profeta el que ruega al rey por misericordia, sino es el rey que le dice al profeta, ora a Dios para que me sane mi mano. ¿Sabe qué? No tiene que tener temor usted, mi hermano, si está con Dios. Hay gente que le va a decir cualquier cosa, hay enemigos que se van a levantar, pero no se sorprenda si hasta algún enemigo suyo le diga, sí, pero vos sos un siervo de Dios. Sí, pero la mano de Dios está sobre tu vida. Amén. ¿Sabe que Jonathan le dice, yo sé que Dios va a eliminar a tus enemigos y me toca estar de este lado, aunque no soy tu enemigo. Si yo quedo con vida en ese día, tené misericordia de mí. O si hay alguien que queda con vida, de mi familia o de mi padre, tené misericordia de él. ¡Qué tremendo! La segunda palabra es, aquel David seguramente se sorprendió, bueno, se abrazan, se despiden, de verdad nunca más lo ve con vida a Jonathan. Pero aquella palabra quedó. ¿Sabe que, como le decía, un hombre como Saúl destruyó su casa, su hogar y su familia? Hoy decía mi papá, ese hombre que tenía un niñito de 3 añitos y fue y se ahorcó. Destruyó su familia. Que era tan terrible, ¿no es cierto?, para hacer semejante cosa. Saúl destruyó su familia. Hasta los inocentes, dice que todos fueron raídos, todos fueron muertos. Aún Jonathan muere. Pero ¿sabe qué? Jonathan fue un hombre que transformó la maldición en la bendición. Jonathan fue un hombre que entró en pacto con Dios. Nosotros hablamos de hacer pactos con Dios. Él no entró en pacto con David, él entró en pacto con la palabra de Dios. Cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando nosotros oramos, cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros hacemos algo para Dios, estamos pactando con Dios. Y dice la Biblia en otro pasaje, conoce pues que tu Dios es Dios que guarda el pacto y la misericordia hasta 1000 generaciones. Dios nunca se va a olvidar de un pacto que hace con su Hijo. Por eso en este tiempo esta iglesia está pactando con Dios. Tal vez está pactando por tus hijos, por tu familia, por tu herencia, o por algo, o por tu ciudad. Así como hubo gente que antes que nosotros pactó, y hoy está aquí esta iglesia viva y edificada en Dios. Amén. Cuando nosotros venimos acá la semana que viene, nosotros estamos de Santa Cena. Vamos a estar compartiendo Santa Cena. Santa Cena es un pacto que hace Dios con tu vida. Es un pacto, dice, es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Sabes lo que dice Dios? Que los que participamos de la Santa Cena, un día vamos a participar en los cielos. Es Dios pactando conmigo. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Como te decía, yo soy Dios que guardo el pacto hasta 1000 generaciones. Nunca se va a olvidar Dios de lo que pactó con tu vida. Y ese día Jonathan, sin saberlo, había pactado por él, por su hogar, por su familia y por la descendencia después de él. Yo no sé lo que vos estás pactando en este tiempo, pero si traes una ofrenda, hacelo con fe. Si venís a orar, hacelo con fe. Si estás pactando, hacelo con fe, porque Dios nunca se va a olvidar del pacto que Dios hizo con tu vida. Tal vez vas a estar vos y lo vas a ver, o tal vez no vas a estar vos, pero el pacto de Dios sobre tu vida se va a cumplir. ¿Podemos decir amén? Dice que nosotros debemos ser, el pacto quiebra la maldición. Dice que Dios es Dios de pactos. Siempre las maldiciones se quebraron con los pactos de Dios en nuestra vida. Nosotros pactando con Dios. Amén. Yo no sé cuánto entienden esta palabra, pero espero que te esté transmitiendo bendición. Amén. En esta noche. De entrar en pacto con Dios. ¿Sabe lo que pasó? Dice la Biblia, como le decía, pasaron años, 13 años de persecución. David huía.
y Saúl lo perseguía. David huía, Saúl lo perseguía. David huía y Saúl lo perseguía. Pero un día Saúl dejó de perseguirlo y ya se había terminado su tiempo. Ya te digo, parecía que nunca se iba a cumplir la palabra de Dios. Por eso a mí me sorprende, porque también cuando Jonathan estaba ahí, sabe que Jonathan estaba con sus ropas reales, con ropas de príncipe, y David era un siervo. Pero ¿sabe lo que vio Jonathan? Jonathan vio la palabra de Dios cumplida. Lo vio a él y lo miró y dijo: este es el futuro rey de Israel. ¿Quién iba a tener que pedir misericordia a Jonathan a él? Si el que estaba huyendo era David. Pero él vio la palabra de Dios. No mires con tus ojos carnales, mira lo que Dios está diciendo, amén. Entonces sabes que, aunque huyó, dice que un día Dios rayó de la tierra a Saúl, a toda su casa, y pobre Jonathan murió como un héroe de guerra también en aquel lugar, por las macanas que se había mandado su propio papá. Pero sabe que dice la palabra de Dios que Dios confirmó su pacto a David, y Dios un día cumplió su palabra. Y David se levantó como rey de Judá, como rey de Jerusalén y como rey de todo Israel. Y todo el pueblo lo amaba. ¿Y sabe qué? Se olvidó de todo su pasado, de todas las cosas que habían pasado. Pasaron 20 años más. Dios lo coronó de vida, de honra, de dineros, de fama. Y era prosperado, y era un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso dice que a veces Dios no va a olvidar nuestro pasado. Vos capaz que hoy pensás: si yo nunca me voy a olvidar de esto. Pero la bendición que viene sobre tu vida te va a hacer olvidar, para que digas como que nunca tuviste esa situación. Amén. Cuando venga tu auto nuevo, te vas a olvidar, vas a decir: me acuerdo cuando tenía un auto viejo. Cuando venga tu casa nueva, vas a decir: ¿cómo era que vivía en aquella casa? Ni te vas a poder acordar, porque así le pasó a David. Amén. Sabe que David se olvidó de todo, pero cuando un día te acuerdes de la bendición de Dios, te vas a acordar por el pacto de Dios, o te vas a acordar por la bendición de Dios. Y un día, caminando sobre su terrado, más de 20 años después habían pasado, dice que David iba caminando, y yo: que no me acuerdo cuando yo estaba en tal lugar. Y dice: y Jonathan, me acuerdo de Jonathan. Y dice: ¿qué fue lo que me dijo la última vez? Acuérdate de mí. Y entonces dice: no quedó nadie. Pero ¿y si alguien quedó? Si alguien escapó, dice: ¿quién será que quedó? Entonces lo llama y dice: llámenlo a Siba, urgente. Siba era el criado de Saúl, el que servía a Saúl. Si alguien sabe, ese es Siba. Y lo llaman a Siba, dice: vení Siba, urgente, te manda a llamar al rey. Siba se postra ante el rey y dice: Señor, dice, dígame, aquí está su siervo, ¿qué es lo que usted quiere? Y le dice David a Siba, le dice: escuchame bien lo que te voy a decir, Siba. Decime, ¿hay alguien de la casa de Saúl que aún quede vivo? ¿Hay alguien que haya sobrevivido? Imagínate, Dios había quitado a todos. Y le dice Siba: sí, Señor, hay uno todavía que queda vivo. Ese es el último pasaje. Dice: hay uno. Entonces el rey le dice: decime más, ¿quién es? ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? ¿A dónde está ese hombre? Dice: es un muchacho lisiado de piernas, su nodriza, cuando iban escapando, iban huyendo, porque venía la matanza, tenía 5 años, lo carga, se le cae, se quiebra las piernas, nunca más volvió a caminar. Decime más, ¿dónde vive y cómo se llama? Le dice: ese muchacho se llama Mefiboset, vive en Lodebar, lejos de tu reino, pero ahí está. ¿Sabe que Lodebar significa tierra de soledad y confusión? Nadie iba a ese lugar. Era una tierra desértica, decía tierra de soledad y confusión, donde nada crece. Porque a ese lugar no iba nadie. Iban solamente los desventurados, los lisiados, los ciegos, los perseguidos, los que no tenían nada en aquel lugar. Entonces nadie iba a aquel lugar. Era una ciudad de refugio. Y en ese lugar había estado por más de 20 años aquel hombre lisiado, que se llamaba Mefiboset. Mefiboset significa el que carga vergüenza. No era el nombre que él tenía originalmente. Él se llamaba Merib-Baal, pero nunca nadie lo conoció con ese nombre, porque se ve que después de tanta tristeza, la gente lo conoció como Mefiboset, como el hombre que cargaba tristeza y amargura. Y no era para menos, estaba perdido en aquel lugar, no había nada, y nadie se acordaba de él. Pero un día, el rey se acordó de él. ¿Y sabe qué es la mejor palabra? Que un día el rey le dice a Siba: ve y mándalo llamar. Y cuando llegan ahí, a donde estaba, en Lodebar, en aquel lugar, la mejor palabra es, le dice: ven, Mefiboset, que el rey te manda a llamar, el rey te manda a buscar. Y esa es la última palabra en esta noche. Dios cuando nos manda a buscar, Dios cuando nos llama. Dios cuando... Hay una canción que nunca la terminé, ¿no es cierto?, para la iglesia, la estuve haciendo, pero después la
la dejé sin terminar, pero yo hablaba sobre los trataditos cuando nosotros repartimos. Vio que invitamos a veces para la iglesia, y yo decía una de las frases del poema de la canción que yo había hecho, de pronto miro hacia abajo, un tratado estaba ahí y decía, solo decía, puerta del cielo, ven, te invita a venir. Y decía, ahora Cristo vive en mí y ahora soy feliz. Habla de un tratadito que alguien reparte y que alguien da para salvación. Cuando usted reparte un tratadito, cuando usted invita a alguien, está llamándole a alguien a la bendición. Está sacando a alguien de la tierra de angustia y de soledad para traerlo a la bendición. Está sacando a alguien de lo de bar y trayéndolo a la mesa y a la casa del rey. Por eso tenés que decirle a la gente que está mal, vení, el rey te mandó a llamar. Y el pacto de Dios se cumplió, porque Dios no se olvida de su pacto. Y cuando llegan a aquel lugar, después te puede leer la historia, Mefibosé se postra delante del rey. Y claro, Mefibosé tenía temor. Dice, yo soy el último que queda de la descendencia de Saúl, me quiere eliminar para exterminarme por completo. Pero cuando Dios te llama para bendecirte, amén. Hay gente que tiene temor de venir a la iglesia y dice, ¿qué va a pasar? No, pero Dios lo está llamando para bendecirlo, para sacarlo de la tierra de soledad, para sacarlo de la tierra de maldición, para traerlo hacia la bendición. Y sabe que ese día se postra ahí Mefibosé y le dice a David, no te preocupes, tu padre hizo pacto conmigo. Tu padre hizo pacto conmigo. Vos hoy estás pactando por una ciudad, por tu familia, por tus nietos. Pactá con Dios. Dios nunca se va a olvidar del pacto. Aquel muchachito desventurado que era hasta ese día, lo que lo salvó, ¿sabe qué fue? El pacto de Jonathan. Y le dice, todas las posesiones de Saúl, dénsela a Mefibosé. Siba, vos y todos los criados atiendan las posesiones de Mefibosé, atiendan su casa, denle comida, denle abrigo, que trabaje en las tierras y todo el fruto va a ser para él. Pero él, que no coma lejos del rey. Todos los días Mefibosé está invitado a la mesa del rey a comer. Y desde ese día Mefibosé comió en la mesa del rey con David. El que estaba olvidado, perdido, no tenía nada. ¿Sabe por qué? Por el pacto de Dios, porque Dios cumple su pacto, porque Dios llama para salvación. En este tiempo, yo creo, no sé si el Señor te está hablando en algún